En esta tercera parte de la clase vamos a estudiar las fórmulas y las medidas que usualmente utilizamos en química. La fórmula química de una sustancia muestra su composición química y tiene representado tanto los elementos que están presentes en la misma como la proporción en la que se encuentran los átomos de dichos elementos. Un subíndice, después del símbolo de un elemento, indica el número de átomos que están presentes. Sin embargo, la fórmula química no nos expresa el orden en el que están enlazados los átomos. La que nos muestra cómo se enlazan los átomos es la fórmula estructural. La línea que une los dos símbolos atómicos en esta fórmula representa al enlace químico que conecta a los átomos. A su vez, los átomos no solo se conectan de maneras definidas, sino que exhiben arreglos espaciales que son determinados. Para ayudar en la visualización de las formas y los tamaños de las moléculas, se utilizan en algunos casos lo que se conocen como modelos moleculares. Aquí en este ejemplo tenemos un modelo molecular que utiliza barras y esferas. Este modelo en particular nos muestra los enlaces y los ángulos que estos enlaces forman de manera muy clara. Otro modelo molecular es el modelo molecular compacto. En este caso, este modelo nos da una expresión más realista del espacio ocupado por los átomos. La fórmula de un solo átomo es igual a su símbolo. Supongamos que queremos representar al sodio. En este caso, el símbolo Na representa a ese átomo de sodio. Sin embargo, no es muy común encontrar átomos aislados en la naturaleza. Tenemos aquí el ejemplo de algunas fórmulas químicas, fórmulas estructurales y modelos de sustancias que se conocen como sustancias moleculares. Reciben este nombre porque están formadas por moléculas. Una molécula es un agregado de como mínimo 2 átomos. Una molécula por lo menos tiene que tener 2 átomos, puede tener más también, en un arreglo definido que se mantienen unidos a través de fuerzas que se conocen como fuerzas o enlaces químicos. Y es la porción, la molécula, más pequeña de una sustancia pura que va a conservar todas las propiedades características a esa sustancia. En la fila final de estos ejemplos encontramos lo que se conoce como mapa de potencial electrostático. Este mapa lo que nos muestra es la distribución de los electrones en la molécula, utilizando un espectro de color. Colores que varían desde el rojo, donde tenemos una alta densidad electrónica, aquí hay muchos electrones, hacia el azul, donde la densidad electrónica es más baja. Algunos compuestos, como por ejemplo el cloruro de sodio, no se encuentran en forma de moléculas, sino que en realidad son colecciones de grandes números de iones. Un ion es un átomo o un grupo de átomos que tiene una determinada carga eléctrica. Aquellos iones que tienen carga positiva se denominan cationes, mientras que los que tienen carga negativa se denominan aniones. Cuando uno escribe la fórmula de un ion, la carga iónica tiene que incluirse en esa fórmula y aparece como un superíndice a la derecha del símbolo químico. En el caso del cloruro de sodio, el sodio es un catión, tiene carga positiva, por eso vamos a incluir la carga eléctrica a la derecha como un superíndice. El cloro, por su parte, es el anión, se llama
cloruro, y la carga negativa también la incluimos como un superíndice a la derecha. Como bien les decía, el cloruro de sodio no existe en forma de moléculas. Entonces, esta fórmula química que nosotros escribimos de esta manera no representa a una molécula, sino a una unidad formular. Esa unidad formular es la proporción más pequeña de números enteros de iones que van a dar lugar a una representación que sea neutra. Neutra significa que las cargas positivas están igualadas a las cargas negativas. En este caso, el sodio tiene una carga positiva y el cloruro tiene una carga negativa. Las cargas se compensan, por eso la unidad formular para el cloruro de sodio involucra a un catión sodio y a un anión cloruro. También podemos encontrar iones que sean poliatómicos. En este caso, lo que tenemos no es un átomo, sino un grupo de átomos que van a tener carga eléctrica. También, fíjense que a la carga eléctrica la vamos a expresar como un superíndice a la derecha. En la fórmula de esos iones poliatómicos, el primer átomo que aparece suele ser el átomo central al que están unidos los demás átomos para dar lugar a una combinación estable. Aquí tienen el ejemplo del ion fosfato, es un anión porque tiene carga negativa. Fíjense en la fórmula, primero aparece el fósforo. En la estructura, en este modelo molecular compacto, el átomo central es el fósforo y está rodeado de los 4 átomos de oxígeno, tal cual lo indica la fórmula química. En el caso del ion amonio, el nitrógeno es el que aparece primero en la fórmula, va a ser el átomo central, que va a estar rodeado, en este caso, de 4 átomos de hidrógeno para formar el ion amonio, que si se fijan, tiene una carga positiva, por lo tanto, es un catión. ¿Cómo medimos las masas atómicas de átomos y moléculas? Lógicamente, los primeros científicos no contaban con medios experimentales para determinar la masa de cada tipo de átomo, pero sí habían observado que el átomo de carbono y el de hidrógeno tenían masas atómicas que eran relativas entre sí. De hecho, habían descubierto que el átomo de carbono tenía una masa 12 veces mayor a la del átomo de hidrógeno. Estas observaciones les permitieron a los científicos establecer una escala de masas atómicas relativas, que tiene como base a la unidad de masa atómica. Esa unidad de masa atómica, la UMA, se define exactamente como la 12ª parte de un tipo de átomo de carbono en particular que se denomina carbono 12. En esa escala, la masa atómica del hidrógeno tiene este valor y la del sodio este. Esos valores están expresados en UMA, unidad de masa atómica. Si ponemos atención en esos valores, lo que podemos deducir es que los átomos de sodio tienen casi 23 veces la masa de los átomos de hidrógeno. Es decir, comparamos la masa de un átomo de sodio con la de un átomo de hidrógeno. Así como podemos definir una masa atómica, también podemos definir una masa molecular. En este caso, para obtener la masa molecular, tenemos que sumar las masas atómicas de todos los átomos en una molécula de la sustancia. Aquí tenemos el ejemplo de una sustancia molecular que existe en forma de moléculas, que es el cloroformo. Si queremos obtener la masa molecular del cloroformo, tenemos que multiplicar
el subíndice que tiene cada uno de los elementos, si no hay ningún subíndice se sobreentiende que hay un 1, por la masa atómica del elemento correspondiente. 1 por la masa atómica del carbono, hay un hidrógeno, será entonces 1 por la masa atómica del hidrógeno, tenemos 3 cloros, será 3 por la masa atómica del cloro. Sumamos todas las masas atómicas y obtenemos la masa molecular. ¿Qué pasa si el compuesto es iónico? En ese caso, en lugar de determinar una masa molecular, vamos a determinar una masa formular con el mismo procedimiento. La masa formular va a ser la suma de las masas atómicas de todos los átomos que estén presentes en una unidad formular de la sustancia. En el caso del cloruro de sodio, este tiene una masa formular de 58,44 unidades de masa atómica. 22,99 unidades de masa atómica provienen del sodio y 35,45 unidades de masa atómica provienen del cloro. Aún la porción más pequeña de materia que podamos manejar tiene un número muy grande de átomos o moléculas. Para solucionar este problema de lidiar con tantas partículas, los químicos han adoptado el concepto de mol. El mol se refiere a la cantidad de sustancia que contiene tantas entidades, que pueden ser átomos, moléculas, iones o bien otras partículas, como átomos hay en exactamente 0,012 kilogramos de átomos puros de un tipo particular de carbono, que es el carbono 12. Mediante muchos experimentos se ha determinado este valor y se encontró que un mol equivale a 6,022 1415 por 10 a la 23 partículas. La unidad mol se refiere a un número fijo de partículas, de especies, cuya identidad tenemos que especificar. Podemos asociar el concepto de mol, por ejemplo, al concepto de docena. Cuando nosotros hablamos de docena, hablamos de 12 unidades y tenemos que especificar de unidades de qué. La masa de un mol de átomos de un elemento puro es igual a la masa atómica de ese elemento, pero la masa atómica, si recuerdan, la expresábamos en unidades de masa atómica. A la masa de un mol la vamos a expresar en gramos. También se denomina como masa molar del elemento y, como les decía, sus unidades son gramos, gramos por mol específicamente. Tomemos como ejemplo el agua. Si queremos calcular la masa de una molécula de agua, haremos la suma de las respectivas masas atómicas multiplicada por los subíndices que acompañan a los símbolos en la fórmula química. En este caso, al hacer la cuenta, obtenemos el resultado de 18,02 unidades de masa atómica, porque estamos expresando la masa de una molécula de agua. En el caso de que queramos expresar la masa de un mol de moléculas de agua, el número va a ser el mismo, solo que en lugar de estar expresada la unidad en unidades de masa atómica, lo va a estar en gramos. Otro concepto muy importante para los cálculos que vamos a realizar en química es el volumen molar, que es el volumen ocupado por un mol de entidades. Una característica de las sustancias en estado gaseoso es que a 0 grados centígrados y una atmósfera de presión, un mol de cualquier sustancia ocupa un volumen de 22,4 litros. Es decir, puedo tener un mol de hidrógeno, de nitrógeno, de cloro o de yodo, mientras estas sean las condiciones de temperatura y presión, cualquiera de esos gases va a ocupar un volumen de 22,4 litros.